Muy bien, hermanos. Entonces continuamos con el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? Para arriba, para abajo. Muy lento. El sexto mandamiento es no matarás. ¿Qué veíamos en el quinto mandamiento? Honrarás a tu padre y a tu madre. Ahí está. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. ¿Qué exige Dios en el sexto mandamiento? Les voy a invitar que se pongan sobre sus pies para leer todos juntos. ¿Qué exige Dios en el sexto mandamiento? Dice la respuesta. Exige que ni en pensamiento, ni en actitud, ni mucho menos en acción desacredite, odie, haga daño o mate a mi prójimo, ya sea que lo que haga yo mismo o por medio de otro, sino que arroje de mí todo deseo de venganza. Además, exige que no me lastime a mí mismo ni me ponga en peligro alguno yo mismo deliberadamente. Por lo tanto, Dios también ha armado a las autoridades civiles con la espada para que no se cometa asesinato. Gracias, hermanos. Pueden tomar su asiento. Estaremos viendo desde la pregunta 122 a la 125. ¿Qué exige Dios en el sexto mandamiento? La siguiente pregunta, ¿no parece que este mandamiento prohíba el asesinato solamente? Y la 125, ¿es suficiente entonces que no matemos a nadie de la manera mencionada anteriormente? En este mandamiento se prohíbe un pecado y es matar. Y se deja implícito un deber. ¿Cuál es ese deber? Es proteger la propia vida y proteger la vida de los demás. Vamos a hacer un pequeño rompehielos. ¿Cuál es más grande, hermana María? El rojo. ¿Cuál es más grande, hermano? A simple vista como lo está viendo. ¿Es correcto lo que dijo? Parece que el rojo. Y ahora, hermana, ¿cuál es más grande? El verde. Son del mismo tamaño. ¿Se fijan que con qué facilidad una ilusión puede engañarnos a nuestra vista? Y hablando de los ojos, me vendería, hermana Amalia, uno de sus ojos por 2 millones de pesos. Bueno, voy a aumentar la oferta. 5 millones de pesos. Uno de sus ojos. Gerson, yo sí, dice. Para nosotros es valioso los ojos, ¿no? ¿Cuánto más la vida? Si alguien viniera a poner una oferta sobre su vida, te doy tanto dinero, mucho dinero, pero dame tu vida. ¿Lo harías? No, porque mi vida es valiosa, porque vale más que todo el dinero del mundo, porque es valiosa para mí. Como decía mi hermano Mario acerca de la misericordia y la vida. Para disfrutar su misericordia. Entonces vemos la importancia de la vida del hombre que no vale aún mucho. Si pudieran ofrecer dinero por nuestra vida, vale mucho más que esto. Tengamos en mente esto, el valor de la vida. Este mandamiento nos manda a que perseveremos, cuidemos, protejamos nuestra vida y la vida de los demás. ¿Sería suficiente entender que el mandamiento nos dice, sexto mandamiento, ¿cuál es? No matarás. ¿Qué viene a su mente? Pues yo nunca he quitado la vida a nadie y nunca pienso hacerlo. Muchas veces podríamos entender que el acto de no matar es el acto físico, pero el mandamiento es más grande, es más
podemos entender más cosas acerca de esto. La vida es lo más valioso que existe, hermanos. Y Dios estableció este mandamiento con el fin de proteger la vida. Es tan valioso este mandamiento que aquel que corrompe, aquel que transgrede, aquel que quebranta el mandamiento, que mata, que asesina a alguien más, Dios mismo manda a que la vida del que cometió asesinato sea quitada también. Génesis 9:6 dice la Escritura: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. El versículo hermanos, de Génesis 9:6 establece que el homicidio, el asesinato de un ser humano es un crimen grave. Y la pena por asesinar a alguien es que la vida del asesino también sea quitada, que es la muerte capital o la pena de muerte, que en México no se lleva a cabo, solo pues país vecino que es Estados Unidos. Ellos llevan a cabo la pena de muerte, pero vemos que es algo bíblico. Esto significa, al ser tomada la vida del asesino, que la justicia debe ser ejecutada y la vida de quien mata debe ser tomada en castigo por ese asesinato. Y la razón por la que el asesinato se considera tan grave es que el ser humano, hermanos, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado a imagen y semejanza, que esto implica que el hombre, que el ser humano tiene un valor y una dignidad inherente en sí misma. Por tanto, matar a un ser humano no solo es un crimen contra esta persona, sino también una ofensa contra Dios, quien es el creador de la vida. Watson dice, Thomas Watson, es un agravio contra la imagen de Dios. Es desgarrar el lienzo de Dios y romper en pedazos el sello del Rey del cielo. El hombre es el templo de Dios. ¿O ignoráis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El homicida destruye el templo de Dios. ¿Y acaso Dios tolerará semejante afrenta por parte de un montón de polvo orgulloso? ¿Creen que Dios estaría dispuesto a soportar esa ofensa tan grande? Y se refiere Watson hacia al hombre, lo describe por un montón de polvo orgulloso. Entonces, hermanos, al escuchar este mandamiento, se nos viene a la mente solamente el quebrantarlo cuando alguien asesina a alguien de una manera física. Pero no solo se refiere al acto físico de matar, sino también los comportamientos, actitudes que puedan destruir la relación entre personas, que puedan destruir la paz entre personas. Mateo 5, 21, 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. No solamente es el acto físico. Ahora Jesús está diciendo, las actitudes que tomes, el comportamiento que tomes hacia con tu hermano, es como si lo estuvieses matando dentro de tu corazón. Y el mandamiento, no matarás, se prohíben todos los pecados que conduzcan o que puedan dar cabida a esto, que puedan dar cabida a esta ocasión. ¿Qué cuál sería, hermanos? La ira, el odio, aborrecer,
Hablemos un poco acerca de la ira irreflexible. La ira es más una emoción sin filtro, que no toma en cuenta las consecuencias o las necesidades de la situación. Es una reacción automática, rápido, sin que la persona medite antes de actuar. Todos hemos experimentado en algún grado ira en nuestras vidas. Algunos somos más enojones que otros. Otros somos, como es el dicho, son un cerillito. No le puedes decir nada porque se enciende. Pasa una situación en tu vida. ¿Por qué hiciste esto? ¿Que no te das cuenta? ¡Paz! Es fácil perder el control y soltar una ira. Y eso es algo que nos puede llevar a una consecuencia rápido. Pero muchas veces estos pecados, cuando la ira es tan grande, nos puede llevar a cometer un asesinato. Y no nos puede llevar, nos lleva. ¿Por qué? Porque esa ira, como lo dice Mateo, es como si estuviésemos matándolo dentro de nuestro corazón, como si quisiéramos arrebatarle la vida. Y lo hacemos muchas veces. Efesios 4:26 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La envidia. La envidia desea el mal del prójimo y puede llevar a destruirlo. La envidia es un pecado que quebranta las dos tablas de la ley. Primeramente comienza con un descontento en contra de Dios. ¿Por qué esto me pasa a mí? Dios, ¿por qué permites que los pecadores prosperen más que yo? Y quebranta el mandamiento de odiándolo, de aborreciendo a tu prójimo. Tenemos el ejemplo de Caín y Abel. Caín, descontento con Dios por la ofrenda, y se desquitó con su hermano Abel. ¿Qué mayor ejemplo sobre José, donde su padre lo amaba y le dio una túnica de colores, y los hermanos, ¿qué pasó? Lo envidiaron. ¿Y a qué llevó esa envidia? A planear la muerte de su hermano. Tomemos la túnica y llenémosla de sangre y digamos a nuestro padre que lo asesinaron los lobos, que lo asesinó un animal. Planearon matar, que eso lo llevó la envidia. El odio, hermanos. El odio es el deseo interno de que la persona sufra o desaparezca. Los fariseos aborrecían a Cristo. ¿Y cuál era el deseo de los fariseos? Matarlo, quitarle la vida. No descansaron hasta verlo clavado en la cruz a causa del odio. Y veamos estos pecados, hermanos, que nos conducen hacia el asesinar, hacia matar a nuestro prójimo. 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano, es una actitud de nuestro corazón. Dice, aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Más un poco atrás en el capítulo 2 del 9 al 11, 1 Juan 2, 9, 11, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Todos estos pecados, no solamente no matarás, todos estos pecados, el odio, la envidia, nos llevan
a cometer asesinato, hermanos. Todos estos pecados están prohibidos en este mandamiento. Y hablemos rápidamente de cuántas cosas, de cuántas maneras se comete pecado. La respuesta dice que ni en pensamiento, ni en actitud, ni mucho menos en acción desacredite, odie, haga daño o mate a mi prójimo, ya sea que lo haga yo mismo o por medio de otro. ¿De cuántas maneras se comete asesinato? Hay algunas, como les decía, cometemos asesinato de una manera visible y muchas veces internas en nuestro corazón. La intención de aprender de este mandamiento, hermanos, es entender que Dios no solamente ve nuestras acciones, sino también nuestras palabras, nuestras actitudes e incluso lo que ocurre dentro de nuestro corazón. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Yo puedo engañarlos a ustedes, pero Dios conoce lo que hay en nuestro corazón y a Él no lo engañamos. Y cuando hablamos acerca del asesinato, lo primero que se nos viene es asesinar con la mano, asesinar con una acción. Esta es la forma más evidente cuando una persona quita la vida de manera directa, usando la fuerza física o un arma. Y tenemos muchos ejemplos en la Escritura. Cuando Joab mató a Abner, en 2 Samuel 20:10, asesinar con la mente. Jesús enseñó en el texto que acabamos de leer de Mateo que el asesinato empieza en el corazón. La malicia, el rencor, el odio, esas son semillitas, hermanos, que van a destruir, si crecen, van a destruir a otros. Entonces, tanto el odio y todos estos pecados es una falta grave ante Dios. Aunque muchas veces no se llegue a un acto de violencia, pero ya brotó en nuestro corazón. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Mochar, quitar. Más adelante hablaremos acerca de esto. ¿De cuántas maneras se comete homicidio, se comete asesinato? Asesinamos muchas veces con nuestra lengua, con nuestras palabras. Las palabras también pueden matar. Podemos destruir a personas desacreditándolas, ofendiéndolas, con causa de chismes, insultos, calumniando, hablando mentiras. Veamos a nuestro Señor Jesús, cómo los fariseos mintieron, acusaron falsamente a Jesús ante Pilato. ¿Y cuál fue la causa? La muerte. La lengua tiene poder para dañar profundamente a las personas. Y muchas veces nosotros cuando hablamos y estamos molestos y hay ira en nuestros, no hablamos para decir cosas bonitas, hablamos para destruir a las personas. Y muchas veces la ira nos puede hablar mentiras solamente para desacreditar, para tumbar la reputación de las personas. Y eso es una falta muy grave. Imagínense, yo esté molesto con mi pastor y yo empiece a decir mentiras acerca de su vida, queriendo lastimar su reputación. Estoy faltando estoy quebrantando este mandamiento. Hablando mentiras, con la lengua podemos asesinar. Asesinar también al planear la muerte de otro. No solamente es culpable quien lo hace, sino también quien lo planea. ¿Cómo es el dicho? Tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata.
Aquel que planea o da instrucciones para que otro muera, también es un asesino. Jezabel planeó la muerte de Nabot y por eso es considerada asesina. Ella no lo hizo directamente, pero ella lo planeó. También asesinamos, hermanos, al consentir la muerte de alguien. También es asesino aquel que aprueba o celebra la muerte de otra persona. Saulo, antes de ser Pablo, no mató directamente a Esteban, pero estaba allí, aprobó su muerte y la Biblia lo presenta como responsable de eso. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, hoy en día, ante una circunstancia, una plática, lo que hay en nuestro corazón acerca del aborto, al estar de acuerdo, sí, al tener una opinión, sí, yo estoy de acuerdo en el aborto. Yo no estoy actuando, yo no estoy asesinando directamente, pero al estar de acuerdo, al defender, al estar, a mí pues ni fu ni fa, pero yo puedo dar una opinión. Eso te convierte también, al consentir la muerte de alguien más, eres parte de esto. También se puede cometer asesinato por omisión. Otra forma es cuando una persona puede salvar una vida y decide no hacerlo. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero ¿qué pasó? Por temor al pueblo, dijo, yo me lavo las manos. Él se lavó las manos, pero podía haber salvado esa vida y decidió no hacerlo, decidió no intervenir. Lavarse las manos no lo declaró inocente. Entonces, la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, hermanos, también puede traer culpa. Asesinar por crueldad o por negar lo necesario para vivir. La Biblia enseña que quitarle a alguien lo necesario para su vida también es una forma de asesinato. Y muchas veces no podríamos decir que un cristiano, por ejemplo, si yo fuera prestamista y mi hermano Edgar tiene un problema de dinero económicamente, ¿sabes qué, hermano Isaías? Préstame dinero. Sí, hermano, te voy a prestar, pero con intereses. Y si no me pagas, le va a ir subiendo los intereses cada vez más. Pero el hermano tiene una necesidad y yo la conozco, esa necesidad. Y llega el monto que me pidió 1,000 pesos y ahora me debe 30,000 pesos. Págame, hermano. Si no me pagas, vas a ir a la cárcel. Un cristiano no puede tomar esa situación, porque yo estaría quitándole lo necesario a mi hermano para que él pueda alimentarse. ¿Y qué nos dice la Biblia? Si alguien te pide prestado, dáselo. No busques intereses, regálaselo por ver la necesidad. Pero si yo me pongo en esta manera de crueldad, yo estaría negando lo necesario para que mi hermano pueda comer o pueda vivir, y esa es una forma también de asesinato. Quitar a alguien más, quitarle al pobre. Por lo tanto, eso nos puede llevar a tener culpa también, quebrantando este mandamiento. También se aplica para aquellos jueces, a la autoridad, aquellos que tienen lugares de autoridad como jueces, magisterios, que no aplican la ley sobre aquellos que han cometido crímenes capitales. Aquellos que han dejado libre a aquel que sabe que es culpable de asesinato. ¿Que a causa de qué? Pues aquí en México se utiliza mucho la corrupción. ¿Sabes qué? Sé que es culpable,
sé que asesinó, pero mira, échame la mano, ahí te transfiero. Lo declaro inocente, dice el juez. Y esa persona vuelve y asesina a otros más, dice Thomas Watson. Si un criminal comete 6 asesinatos, cabe decir que el juez es culpable de 5 de ellos, puesto que no ejecutó al culpable tras su primer crimen. Esa es una manera también de quebrantar el mandamiento. ¿No es el mandamiento? Vamos a hacer un paréntesis. El mandamiento no prohíbe todo derramamiento de sangre, hermanos. Entre paréntesis. Aunque prohíbe a las personas particulares vengarse o agredir, eso sí nos permite el mandamiento. Eso no permite el mandamiento. Que usted quiera hacer justicia propia. Yo me vengaré y haré justicia propia. No. Pero sí ha dado a las autoridades públicas a castigar al criminal incluso con la muerte. La pena capital que hablábamos hace un momento. Si se lleva a cabo la pena capital, se le da muerte al asesino. Y eso no hace culpable al magisterio o al juez. No, porque esa autoridad se le ha dado al juez para que ejerza justicia, incluso tomando la muerte del criminal. El gobernante debe usar la espada con equilibrio, debe aplicar la justicia sin dureza innecesaria, pero tampoco debe dejar de castigar. Romanos 13, 1, 4. Se los leo, hermanos. Romanos 13, 1, 4. Hablando acerca de esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, no en todos los casos, por ejemplo, sí me explico en esto, en que el magisterio, aquí el gobernante a quien ha sido establecido por Dios, cuando declara la muerte de pena al asesino, él no comete asesinato, está aplicando a la ley. ¿Por qué? Por la autoridad que Dios le ha dado. ¿Está claro eso? Por lo tanto, hermanos, cuidémonos de no mancharnos las manos con la sangre de otros. Ahorita decía, pero alguien me ha agravado, alguien me ha hecho injusticia. Yo derramaré su sangre y vengaré mi propia lucha. Hago la pregunta, ¿tomarías la venganza por tu propia mano? ¿Te pondrías en el lugar de Dios? ¿Serías el fiscal, el juez y el ejecutor? Esta es una afrenta contra Dios y no los tendrá aquel que haga eso por inocentes. Mateo 26, 52 dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, hermanos. A pesar de las injusticias que podamos atravesar, hermanos, debemos descansar en el Señor. Y estamos libres de pasar injusticias, estamos libres de ver corrupción ante nuestros ojos y no sentir ira y no sentir odio. Y aquí es donde el Señor nos manda, mía es la venganza. Y debemos
descansar en eso y tener compasión por aquellos, porque caer en las manos de un Dios poderoso que cumple su palabra es terrible. Eso es lo que el mandamiento nos manda, que no debemos dañar a otros, pero también nos dice que no debemos lastimarnos a nosotros mismos. La pregunta ya la hablé, la 124, dice que Dios nos enseña que la raíz del asesinato, hermanos, es la ira, la envidia, el odio y el deseo de venganza, que considera todos estos como asesinato. Todas estas acciones son contempladas como asesinato. Entonces, también nos manda que no me lastime a mí mismo ni me ponga en peligro. ¿Cómo nos podemos dañar a nosotros mismos? Indirectamente y directamente. Indirectamente, hermanos, es cuando alguien corre un peligro que puede evitar. Por ejemplo, fuimos, pues más mis hermanos o mis hermanas que tuvieron coche, que tuvieron carro. Muchas veces estaba esa adrenalina en nosotros, esa adrenalina de ir en el carro, y aumentábamos la velocidad para que se sintiera bien. Yo sé que la velocidad y exceder la velocidad, como lo marca la ley, estoy excediendo, entonces me estoy poniendo en peligro mi vida. Tal vez no es mi intención, pero indirectamente puedo quebrantar el mandamiento teniendo un peligro que puedo evitar. Yo cuando tuve un accidente, yo iba rápido, pero no porque me gustara la adrenalina, sino porque ya quería llegar a mi casa. Indirectamente me puse en peligro mi vida. Después es muy común escuchar este tipo de expresiones. Después en el mismo lugar donde yo había tenido el accidente, 6 meses después andaba con un compañero y me dijo: compa, lo que nos va a pasar aunque nos quitemos. Y subió la velocidad de nuevo. Yo creo que desde ahí, hermano, explotó mi ansiedad. Pero ese tipo de dichos, lo que nos va a pasar. Y aunque nos quitemos, exponiendo nuestras vidas y atentamos quebrantar el mandamiento de esta manera, también, hermanos, en cierto sentido se puede ser culpable de su propia muerte si descuidamos los medios para conservar la vida. Este es otro punto. Por ejemplo, Dios ordenó a Ezequías que pusiera masa de higos en su llaga. De no haberlo hecho, habría sido causante de su propia muerte. También vemos que Pablo exhorta a Timoteo a que tome vino por un problema en su estómago. Entonces, si muchas veces ante una enfermedad nosotros nos negamos a tomar el medicamento, ¿por qué? Porque no quiero. ¿Por qué no quieres? Estamos descuidando nuestra salud, que eso nos puede llevar a ser parte de quebrantar este mandamiento. Y muchas veces, hermanos, es común también, ante una pérdida, ante un dolor tan grande, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Puede haber tristeza, podemos entrar, y esto es real, pues yo lo viví, puede haber ansiedad, puede haber depresión. ¿Y qué nos lleva a esto? Dejar de comer, ¿qué estamos haciendo? Estamos descuidando nuestra salud. ¿Qué pasa? Nos debilitamos y muchas veces la tristeza, grados de tristeza muy grande, nos puede llevar a la muerte porque descuidamos nuestra salud. También indirectamente nos hacemos daños a nosotros mismos teniendo una mala alimentación. Dice Thomas Watson, muchos cavan su propia tumba con sus dientes. Comer de más, comer. ¿Qué lleva eso? Presión arterial, diabetes, problemas digestivos. Nos lleva a engordar, que nos tapa las venas y que nos lleva a tener todo, la soberanía de Dios, pero a causa de nuestra mala administración, de cuidar nuestros cuerpos que Dios nos ha mandado, porque son templo de su Espíritu Santo, estamos quebrantando este mandamiento.
pero también aquellos que dejan de comer, aquellos que no comen alimento. ¿Qué pasa? Su cuerpo se debilita y tiende a decaer cada vez más. Y directamente, ¿cómo quebrantamos este mandamiento? El atentar con violencia a uno mismo. Por lo tanto, hermano, la existencia propia es lo más importante para uno mismo. Veíamos la importancia de la vida, que Dios lo estableció, que Dios nos ha mandado este mandamiento para proteger la vida de otros y proteger nuestra propia vida. Por lo tanto, el suicidio quebranta la ley de Dios. El suicidio quebranta la ley de Dios. El Señor ha colocado el alma, dice Watson, el Señor ha colocado el alma en el cuerpo como en una prisión. Y es un pecado escapar de esta prisión antes que Dios abra la puerta. Nos estamos poniendo también, y que es a causa de esto que nos pueda llevar al suicidio, no hablaré mucho de esto, el descontento, el orgullo, el sentirnos tal vez una situación fuerte que pase en nuestras vidas en que yo no merecía esto, tener orgullo, estar descontento con lo que Dios me ha dado. El suicidio está motivado por el descontento y la melancolía. El pájaro que se golpea a sí mismo en la jaula después dispuesto a matarse es un símbolo apropiado de un espíritu descontento. Por lo tanto, hermanos, nos dice la pregunta otra cosa que es importante hablar, acerca de protegerse la vida de uno mismo. El Señor nos ha mandado a proteger nuestra propia vida. Y esperamos, hermanos, que ante una situación, hermano varón, porque yo espero que mi hermano varón sea el que reaccione, ante una situación donde la vida de tu familia, de tus hijos está en peligro, debes actuar. No nos manda, la Escritura no nos manda si quieres. No, debes proteger la vida. Y debes proteger la vida de tu prójimo, como lo veíamos hace un momento, pero debes proteger también la vida de tus hijos. ¿Y qué pasaría si un ladrón entra en la noche en tu casa? Tienes que proteger a tu familia. ¿Y cómo lo vas a proteger? Con palabras: ¡Ey! ¡Alto! ¡Vete de mi casa! ¿Crees que lo haría así? ¿Se iría? Muchas veces tenemos que salir, tomar nuestro bat y salir al frente. Y si el ladrón está en nuestra casa queriendo causar daño a nuestra familia, debemos protegerla. Y si muchas veces golpeamos protegiendo a nuestra familia y esa persona muere, sería asesinato. Estamos llevando a cabo la protección de nuestra familia. Estamos cumpliendo el mandamiento que nos llama a proteger nuestra vida. No es contado como asesinato. No nos es contado como asesinato, sino como protección de nuestra vida. Hay algunos casos que muchas gentes puede haber malas intenciones, y en Estados Unidos es más usual esto, ¿no? Que si tú puedes detener al ladrón y ya está el ladrón allí detenido, ya no puede hacer nada, pero hay una mala intención en tu corazón y hay odio, ira, y tú lo golpeas cuando ya no está haciendo nada, ahí sí hay alevosía en tu corazón, que eso sí es pecado. Pero cuando estás protegiendo a tu familia, hermanos, estamos hablando de estos pecados de robo, de asesinato, de malas intenciones. No estamos hablando de persecución. No estamos hablando si la iglesia es perseguida. Por ejemplo, si alguien viene ahorita persiguiendo a la iglesia y causándonos daño, nosotros no nos vamos a poner a agarrar nuestras armas y pelear contra ellos. Eso es otra cosa. Pero hablando de la protección de nuestra familia, hablando de la protección de nuestras vidas por causas de robos, por causa de que alguien está invadiendo tu privacidad con la cuestión de hacerte daño, no por causa del evangelio. Veamos esta, no por causa del evangelio, sino por pecados. De lo que les digo, si alguien quiere venir a dañar a nuestros hijos, pedófilos o ese tipo de cosas, debemos protegerlos.
que si no los protegemos, estamos también, ¿qué decía ahorita? Estamos dejando que pase algo. No, es que el Señor me manda que no debo matar. Haz daño. Tú sí mata. No. Debemos proteger nuestras familias. Debemos proteger a nuestros prójimos. Muchas veces con esa fuerza física, con algún medio, con algún arma. No estoy incitando a llevar cosas o a comprar un arma y tenerla allí, no, sino estoy incitando a que debe estar esa intención en nuestro corazón de proteger la vida de nosotros, la vida de nuestros prójimos, la vida de nuestra familia. Eso entre paréntesis, hermanos. Dice la pregunta 125. ¿Es suficiente entonces que no matemos a nadie de la manera mencionada anteriormente? Si tienen dudas respecto a esto, hermano, no se queden con las dudas y después de clase lo podemos hablar. Si tienen dudas respecto a esto, ¿ok? ¿Es suficiente entonces que no matemos a nadie de la manera mencionada anteriormente? ¿Es suficiente que no matemos? ¿Qué nos manda el mandamiento? No maten, ok, no vamos a matar, no vamos a cometer asesinato. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Porque cuando Dios condena la ira, la envidia y el odio, exige que amemos a nuestro prójimo como nosotros mismos, que practiquemos la humanidad, la clemencia, la cortesía, la paciencia y la misericordia hacia Él, y que apartemos de Él todo aquello que le sea dañino, tanto como nos sea posible. En pocas palabras, debemos estar tan convencidos que no titubeemos en hacer el bien incluso a nuestros enemigos. Entonces no es suficiente con que no cometamos asesinato, sino que aquí está en este mandamiento implícitamente el lado positivo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Debemos amar a nuestro prójimo. Tenemos muchos textos. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Romanos 12:13-14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de luz, de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuál es lo contrario entonces a no matar? ¿Qué es matar? Es destruir, ¿no? ¿Cuál es lo contrario a destruir? A construir, a proteger, a ayudar, a servir. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. Soportaos todos con paciencia, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Te estoy diciendo textos bíblicos. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tener misericordia de nuestro prójimo. Éxodo 23:5, si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Mateo 5:44-48, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuál es lo contrario a destruir? El proteger, el amarlos, el hacerles bien, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y los buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer lo contrario, hermano? Acerca de este mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento implícito del lado positivo de esto? Debemos demostrar obras de caridad, obras, buenas obras hacia nuestros prójimos, en ayudarlos, en bendecirlos, en servirles, a aquellos que no tienen un alimento, en proveerles. Las obras son las credenciales de la fe. Muéstrame tus obras. Dices que tienes fe, muéstrame tus obras. Juzgamos la salud por algunos análisis, el ver nuestra presión, el ver algunos estudios. De igual manera, los cristianos son juzgados de acuerdo a sus obras. Por sus frutos los conoceréis. Debemos cubrir las necesidades de los demás. Y esto no se deja a nuestra elección, hermano. No es si quieres o no, sino que es un deber que debemos cumplir, de ayudar a nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo. Segunda de Timoteo 6, 17 y 18. A los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y al hacer el bien a otros, hermanos, esto nos asemeja a nuestro Dios. Que nuestra excelencia es ser como Dios. Cuanto más ayudamos a los demás, más nos asemejamos a Dios. Entonces tenemos que tener esto en la mente. No solamente el mandamiento nos manda a no matar, sino que nos manda a amar, a servir, a proteger, a cuidar nuestras propias vidas y las vidas de los demás. Esto va implícito en este mandamiento, que no solo no debes destruir la vida de tu prójimo, sino que deberás protegerla cubriendo sus necesidades. Por lo tanto, debemos proteger la vida natural, hermanos. Es lo que Dios nos ha mandado, es lo que Dios nos ha dado. Debemos utilizar los medios respecto a nosotros, de dieta, ejercicio, actividades recreativas para cuidar nuestro cuerpo, para mantenerlo saludable. ¿Para qué? No por vanidad, porque ahí ya estamos cayendo en otro pecado. No por vanidad, no por querer ser más visto o ser que todos me vean. Bueno, es vanidad, sino más que nada por cuidar nuestra salud, de estar fuertes para proteger a nuestra familia, para proteger a nuestros hijos. Entonces, caeríamos en negligencia si no cuidamos de esto. ¿Se fijan lo que les decía en un momento? Qué importante o qué valiosa es nuestra vida. Qué valiosa es nuestra vida, Samuel. O sea, que no venderíamos ni por mucho dinero nuestro cuerpo. ¿Cuánto más valiosa es tu alma? ¿Cuánto más valiosa es tu alma, Caleb? Tu alma, Samuel, Gerson, Yaelin, Belén, José Manuel, Esteban, Marbella. ¿Cuánta más es valioso en tu alma? Y así como se nos exige cuidar nuestro cuerpo para que no perezca, ¿cuánto más debes cuidar tu alma? Porque el cuerpo va a morir, el cuerpo va a aparecer y se va a convertir en polvo. Pero ¿a dónde irá tu alma? ¿A dónde irá tu alma? ¿A estar con el Señor o a estar alejado del Señor toda una eternidad? Y nos hemos dado cuenta de estos mandamientos que hemos aprendido hasta el día de hoy, niños, que debemos honrar al Señor, debemos amarle.
No nos debemos hacer imagen. Debemos honrar a nuestros padres. Debemos guardar el día del Señor. Y en cada uno de estos mandamientos te has encontrado que has fallado o que has cumplido. Hemos fallado. Por lo tanto, esto, al momento de fallar, de quebrantar la ley de Dios, un solo mandamiento que quebrantes, es como si fuésemos culpables de todos los mandamientos. Por lo tanto, eso nos hace ser culpables delante de Dios. Y el castigo de ello es el infierno. Estar una eternidad fuera, alejado de Dios. Por lo tanto, debemos correr a Cristo, pidiendo perdón y poniendo nuestra fe en Él. Y así, hermanos, como cuidamos nuestros cuerpos, cuánto más es importante nuestra alma. Sería todo de la clase, hermanos. Si tuviesen alguna duda, con gusto, hermanos. Ahorita por cuestiones de tiempo ya pueden acercarse conmigo, con el pastor y ya